estimados colegas docentes, jóvenes universitarios, tengan ustedes muy buenas noches. Tal cual habíamos programado, el día de hoy estamos desarrollando el seminario Estrategias Anticrisis del Seguro Social Universitario, que surge como una motivación de abordar esta temática tan importante para la comunidad universitaria de San Andrés, porque precisamente se reflejan algunos indicadores de trato al paciente, inversiones en infraestructura y otros que muestran de verdad que está en un momento de crisis que debemos necesariamente abordar. Les agradezco por su presencia y por supuesto también agradecerles a nuestros panelistas que hemos tenido la oportunidad de invitarles. Acá está presente el magíster Ramiro Huanca Soto, que es presidente de la Asociación de Docentes de Humanidades. También está presente el doctor Fernando Pinto Bezero, que es parte, ¿no?, del control social del Seguro Social Universitario. También está presente el doctor José Luis Martínez, que forma parte de la Autoridad de Supervisión de Seguridad Social a corto plazo, que también nos va a dar un pantallazo sobre el marco normativo que se ha desarrollado o se va a desarrollar en el futuro para los seguros sociales de esta naturaleza. Entonces, muchísimas gracias por su presencia. También tenemos, ¿no?, en testera al licenciado Carlos Vidal de Orosa, que es también parte de ese comité impulsor para el fortalecimiento del Seguro Social Universitario. Les voy a pedir, por favor, amablemente, que les brindemos un voto de aplauso por su aporte a este seminario. Muy bien, empezaríamos con el magíster Ramiro Huanca Soto, que nos va a desarrollar el tema sobre el grito del sujeto, calidad y calidez de los servicios médicos en el Seguro Social Universitario. Adelante, licenciado. Exactamente 20 minutos voy a tratar de plantear la propuesta. Esta propuesta ha sido construida desde una visión visceral del cuerpo. ¿Qué quiere decir esto de visión visceral? No pretendo hacer una reflexión formal, objetiva, ni normativa, sino mucho menos, digamos, una visión esquelética, es decir, hacer una ingeniería, un diagnóstico de la ingeniería del Seguro Social Universitario. Tampoco hacer una visión muscular, si se quiere, es decir, de ver los errores blandos y duros, sino mejor ver desde las vísceras, es decir, desde la interioridad del dolor de la gente que pasa por el Seguro Social Universitario. Eso es lo visceral. Lo visceral siempre se asume como algo irracional, ¿no? Y siempre se privilegia la razón. Mientras que cuando uno es visceral, también se critica, ¿verdad? Es emocional, es efusivo, ¿no? Es irracional, ¿no? Es visceral. Precisamente a las vísceras del dolor que vive la gente, no solamente en nuestro Seguro Social Universitario, sino en todo el sistema de salud boliviano, es el punto de partida desde donde vamos a lanzar algunas ideas, algunas llamadas de atención también, porque nuestro Seguro Social Universitario y estos conceptos ya tan transitados y tan repetidos y tan ya convertidos en muletillas inclusive, y tan poco debatidos teóricamente, esto de la calidez y la calidad, ¿verdad? Ya no suena mucho, digamos, ya no dice nada, ¿no? Es más calidez, el concepto de calidez yo traté de encontrar un sentido, ¿no? Y la calidez se entiende más o menos como el cariño, el calor que debe dar el médico, etc., ¿no? Y la calidad que tiene que ver con toda la lógica de infraestructura, equipos, condiciones materiales, digamos, de un servicio, digamos, ¿no? Entonces, sin embargo, en este contexto hay que ver, creo, la cuestión del sujeto. Por eso dice esta breve ponencia, el grito del sujeto, que es toda una teoría filosófica, además, de lo que significa gritar, aullar,
renegar, protestar, contenerse y no encontrar solución, no ser escuchado y al contrario estar permanentemente viviendo una represión contenida ante un sistema que es indolente, profundamente indolente. En este sentido, como presidente de la Asociación de Docentes y la Asociación de Docentes de Humanidades, ha querido recoger las voces de los docentes y ha hecho una campaña para que puedan depositar unos formularios que preparamos. Yo solo traje unos cuantos significativos para esta oportunidad, preguntándoles precisamente cuál es su reclamo por la atención del seguro universitario y cuál es su demanda al respecto, ¿no? Entonces, no solamente hay coincidencias en lo obvio, es decir, en muchas limitaciones y ausencias y hasta contradicciones que podemos encontrar en el Seguro Social Universitario, ¿sí? Obvias, desde la falta de fichas, desde la pérdida de files, desde la carencia de especialidades, desde la forma de atención de los médicos y los administrativos, es decir, hay puntos comunes que ya se repiten y se reiteran, ¿sí? Pero hay un elemento sustancial en estas expresiones de los docentes, que más o menos es común a muchas consultas, ¿sí? Que tiene que ver, haciendo un análisis inclusive lingüístico, un análisis del discurso, mejor dicho, ¿no? Que tiene que ver precisamente con la ubicuidad del sujeto, o sea, cómo ubican en ese reclamo objetivo de las imposibilidades que viven en el seguro en distintos aspectos, desde sacar ficha hasta la atención, etcétera, todo lo que he descrito, ¿no? Hay algo así como un grito. Ese es el grito del sujeto, ¿sí? El grito del sujeto que está además articulando otra dimensión, es decir, no solo el grito del cuerpo que quiere ser atendido, quiere ser escuchado, sino un grito cultural. ¿A qué me refiero con grito cultural? ¿No? A que, digamos, visibilizan los pacientes, ¿sí?, la cartesiana racionalidad que tienen como formación los médicos, ¿sí?, que no se agota en la simple relación humana, relaciones humanas, la calidez, ¿no?, buena actitud, no solo eso, piden relaciones humanas, mejor trato, etc., sino que también la dimensión cultural en el sentido de que no hay correspondencia lingüística, ¿sí?, gente que va y venimos y vamos desde el mundo aymara, quechua o de otros lugares, los yungas inclusive, ¿no?, culturalmente vamos y entramos a un hospital monocultural o a un seguro social monocultural donde no hay absolutamente ninguna referencia lingüística cultural, menos territorial, ¿sí? Entonces, hay unas interesantes, ¿no? ¿Por qué no atienden en Aymara? Dicen, ¿no? Porque si la ley lo dice, ¿no? Hoy sabemos que hay una ley que dice que los funcionarios públicos deben aprender Aymara, etc. Claro, el que no nos cumple es el gobierno y el presidente y el vicepresidente, ¿no? Entonces, es importante ver estas entrelíneas, ¿sí?, porque la demanda de este sujeto que grita, ¿sí?, si bien tiene que ver con la calidez, buena atención, buena actitud, relaciones humanas, es decir, el sentido común del trato al que todos conocemos, hay también unas zonas discursivas interesantes donde están demandando lo invisible y lo imposible de nuestro sistema de salud, que es la dimensión intercultural o la pertinencia sociocultural de un sistema de salud. Aquí voy a articular, digamos, las condiciones jurídicas y normativas
que posibilitan ya esa relación intercultural de la salud y que varios pacientes demandan lingüísticamente y culturalmente y extrañan que no haya eso. Y el hospital sea, desde hace muchos años, centenaria, obviamente, y en nuestro país, un centro todavía ajeno a mi cuerpo, que es necesario, que tenemos que entrar a esos aparatos, tenemos que entrar a muchos procesos, a muchos tratamientos, etc., pero con una profunda represión del cuerpo cultural. ¿Sí? Es decir, con una profunda genitud de mis prácticas, de mis vivencias, de mi imaginario, de mis ancestros, de mis dioses, de mis espíritus que yo traigo desde mi pueblo, desde mi tierra y desde esta misma urbe paseña hacia el centro monocultural científico, hipercientífico. Y por supuesto que necesitamos de esa hiperciencia occidental, eso nadie lo nega. Pero hay otra dimensión que en Bolivia no se ha podido siquiera debatir. Y pese a que tenemos, como les dije hace rato, el marco normativo jurídico que ya dice que los hospitales deben ser interculturales. Hay una ley vigente desde el 2013 que habla de la medicina tradicional intercultural. Vigente. Está su reglamento. Y en esa ley dice que los centros médicos deben dar acogida, por ejemplo, tiene algunas categorías para mencionar a otro tipo de médicos, ¿no? Los curanderos, los médicos tradicionales, las parteras y los parteros. ¿Sí? Entonces, también plantea esta ley la necesidad de un encuentro entre ambas medicinas. ¿Sí? Y la necesidad de un diálogo entre ambos horizontes de salud, entre ambos horizontes e inclusive concepciones de cuerpo. ¿Sí? Porque el sistema de salud y el seguro universitario tienen una concepción de cuerpo, de salud, ¿no? De sangre, ¿sí? Y de todo, y de vísceras, con lo que yo comencé, que son las vísceras, ¿sí? Tiene una concepción el hospital, el sistema de salud de lo que son las vísceras, y también los pueblos andino-amazónicos tienen otra concepción de lo que son las vísceras, ¿verdad? Nosotros conocemos, solamente desde una pauta, no solo desde la razón, también conocemos y pensamos desde el chula, desde el yoko, es decir, desde el corazón, desde los pulmones. En la teoría aymara está que pensamos, reflexionamos y decidimos desde los pulmones, ahí está nuestra razón. ¿Sí? Entonces no es una concepción cartesiana, por ejemplo, que focaliza todo el razonamiento, todo el conocimiento, toda la ciencia, inclusive todas las formas de investigación, desde la razón solamente, desde el pensamiento, y anula el cuerpo. Se acordarán, Descartes, pienso, luego existo. Anula el cuerpo absolutamente, y anula las emociones, los sentimientos, las expresiones, anula los sudores, anula todo lo que hace el cuerpo, incluyendo los sueños. ¿Sí? Entonces, en estas encuestas que hemos hecho interesantes, claro, hay docentes de lingüística, docentes de filosofía, docentes de literatura, docentes de bibliotecología, de ciencias de la educación, etc. Y también debe ser esa dimensión importante de las humanidades que se expresa, y hay rasgos discursivos que demandan la pertinencia sociocultural de los sistemas de salud. ¿Cuánto tiempo tengo, por favor? 10. Entonces, en otros sistemas de salud, por ejemplo en el de Colombia, en parte en Chile, parte en Argentina, en el norte, ¿sí? Ya los hospitales son centros interculturales. Están permitiendo la convivencia, por ejemplo, que una madre, una familia, la mamá, el papá, pueda decidir si quiere tener el hijo en la lógica occidental, que está bien, como también en la lógica de las parteras. Es una opción, pero ese es un reto epistémico profundo, porque ¿cómo acondicionamos el espacio para esas ofertas, digamos, médicas interculturales?
¿Cuál es el lugar de los curanderos que necesitan una serie de condiciones naturales? El manejo, la crianza de las plantas, por ejemplo. Si va a traer las plantas al hospital, etc. ¿No? Entonces, lo que nuestro Estado plurinacional, nuestro gobierno, no ha podido avanzar en eso hasta ahora. Y, inclusive las cartillas de salud que emite el Ministerio de Salud respecto al embarazo, ¿sí? Respecto a la relación del parto, posparto, etc., son profundamente monoculturales, profundamente cartesianas. O sea, en su idea del cuerpo, en su idea del nacimiento, en su idea del parto, en su idea aislada del sujeto de un contexto territorial, sociocultural y lingüístico. Esto debe llamarnos la atención. Tenemos, por ejemplo, ya el proyecto de construcción de un hospital, si no me equivoco, de 4º nivel en Cotacota, que ya firmó la carrera de medicina, la Facultad de Medicina con el gobierno. ¿Sí? No hubo oportunidad en consejo universitario de hablar de estas dimensiones que se estoy planteando, seguramente vendrá. ¿Por qué? Porque ese proyecto se articula a la visión cartesiana del Estado en salud, ¿no? En el sentido de que necesitamos hospitales para curar los males, y eso es cierto, necesitamos hospitales para curar los males, y necesitamos médicos para curar los males. Pero también necesitamos, tal vez para curar esos males que va a curar la medicina occidental, también necesitamos la otra medicina, la que ya está en la ley hoy vigente, la medicina tradicional intercultural. Pero no solo para curar males, porque seguramente hay equipos, hay ciencia, ¿sí? Tecnología, que son muy efectivos y superan, obviamente, a las dimensiones propias de la medicina tradicional. ¿Sí? Es que la medicina tradicional intercultural tiene su propio universo y su propio campo de acción en la prevención, en la alimentación, en la promoción de la soberanía alimentaria para cuidar los males. Yo termino con esto. En los Yungas, de donde yo vengo, Irupana, mi pueblo, y hoy estamos en un amplio contacto y una interesante emergencia colectiva en los Yungas. Si ustedes le echan un ojito, ¿qué está pasando en los Yungas? Pese a que hay un terrible avasallamiento y autoritarismo del gobierno que está erradicando coca en zonas donde no son necesariamente excedentarias, además es una erradicación selectiva, porque erradica de los opositores yungueños al gobierno y no erradica de sus correligionarios masistas, ¿no? Entonces, en este espacio de los Yungas, por ejemplo, la demanda común es que el gobierno dé hospital y postas, ¿sí? Y en una reflexión que hicimos en un cabildo, en la Asunta, justamente era, ¿no? Y decíamos, pero vamos a suponer cualquiera de los males, que esté mal del corazón, que esté mal de los riñones, o que alguna persona esté inclusive con diabetes, ¿sí? Con diabetes. Entonces, ustedes saben que la hoja de coca es muy buena para la diabetes. Ya está demostrado eso, ¿no? Detiene la hoja de coca. ¿Sí? Pero científicamente no hemos llevado a su comprobación. ¿Sí? Por un lado. Y por el otro, el pueblo no demanda su propio sistema de salud que está en la hoja de coca. ¿Sí? Es decir, en su industrialización, en su producción, industrialización, comercialización y liberación al mercado médico, que sería todo un proyecto interesante desde la hoja de coca, ¿no? Y tampoco demanda su propio sistema de salud, es decir, la preservación de su propio sistema de salud que existe. Todavía mucha gente sigue naciendo con parteras, mucha gente se cura con plantas, mucha gente se cura y previene, ¿sí? No hay estrés. El estrés es un mal moderno y necesario que se lo cure, se lo afronte,
Pero generalmente en las zonas rurales del campo no conocemos estrés. No hay estrés. Es un mal modelo urbano el estrés. Puede haber presión, represión de las injusticias estructurales o de la pobreza del gobierno, ¿no? De las injusticias es otra cosa, ¿sí? Pero en este contexto, lo que no están demandando los pueblos yungueños, y es lo que hablábamos, es la vigencia del sistema de salud propia, que en Colombia, por ejemplo, ya existe el concepto de salud propia, que no niega ni cancela la salud y el sistema de salud occidental que tenemos, que es cartesiano y que tiene sus múltiples formas positivas y necesarias para curarnos. Pero yo dejo solamente esto aquí para que nos lo vemos. Gracias por haberme dado la oportunidad de plantear esta idea que también yo quería gritarle, ¿sí? Y que nos escuchen. Algo más, ¿no? El rector, porque yo recuerdo que el rector en una presentación de un libro sobre medicina, justamente hace unos 3 años, medicina intercultural, él mismo, como fue público puedo decirlo, él mismo confesó que pasó por una enfermedad que ningún médico podía curar y tuvo que acceder a un médico curandero, y que gracias a ese médico curandero hoy lo tenemos como rector. Puedo dar muchos más, y ustedes deben saber muchos más testimonios de la medicina homeopática, etcétera, ¿no? Homeopática, etcétera, ¿no? Pero esperemos pues que ojalá este evento sirva para cumplir lo que dice nuestro PI-UNSA, ¿no? El fortalecimiento de los conocimientos científicos y al mismo tiempo la valoración de los conocimientos ancestrales. Y en el PEI mismo dice que somos una universidad intercultural junto a su pueblo. ¿Cómo entendemos lo intercultural si es imposible comprender solo desde una visión científica del conocimiento, y que es necesario esa potencia y esa riqueza científica del conocimiento complementar y buscar los nexos con la otra medicina, que ojalá sea todo un sistema, también un sistema de salud propia? Muchas gracias.